Bien, me encuentro con el almirante Carlos Enrique Gamarra Elías, quien es de Perú. Para mí es un placer enorme justamente poder compartir con usted, para que la gente también pueda conocer un poquito sobre esto, poder compartir una entrevista contigo de esta manera desde Paraguay, para que podamos conocer justamente la experiencia de la trayectoria del trabajo que usted ha desarrollado en todo este tiempo, poder iluminarnos justamente en algunos puntos claves en relación a un foro bastante importante que se estará llevando a cabo en Paraguay, justamente relacionado con el Foro Internacional Paraguay y las nuevas oportunidades económicas, con el enfoque, el rol de la soberanía frente a China. Esta actividad es una de las actividades más importantes, ya que justamente el almirante estará presente como uno de los conferencistas, donde estará hablando de temas que son sumamente importantes y más en relación de lo que uno que tiene como Estado, como soberanía, cuáles son las ventajas y desventajas también que uno tiene que tener en cuenta de ese lado. Y por sobre todas las cosas, el evento se estará llevando a cabo en el Crown Plaza, justamente en el Hotel Crown Plaza, el 29 de mayo, que es organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Antes que nada, agradecida justamente por poder aceptar esta entrevista y le doy las buenas tardes, almirante. Bueno, muy buenas tardes para mí, buenas noches para ti. Estoy a tus órdenes. Realmente me siento muy complacido de la invitación que me han formulado los organizadores y espero estar presente ahí el día 29. Llegaremos un par de días antes, entiendo que hay algunos eventos colaterales y encantado de poder compartir las experiencias y la visión personal que pueda tener yo sobre la presencia de las inversiones chinas, específicamente en el Perú, y un poco las estrategias y los posibles efectos que pueda causar sobre la soberanía y la seguridad. Por supuesto. Una de las cosas que yo siempre tengo en cuenta en relación justamente a la experiencia, los años por lo que uno trabajó, el sacrificio en sí, justamente, y todo lo que te ha llevado durante ese camino para que hoy en día puedas estar con nosotros y por supuesto para el 29 de mayo, para que la gente que va a estar presente también tenga la oportunidad de escucharte de frente justamente para hablar sobre uno de los temas muy importantes que hoy en día se está hablando, tanto en relación a lo que viene a ser China, ¿verdad? Iniciando justamente con lo que es esta entrevista. Me encantaría preguntarle justamente de cómo afecta la creciente, en este caso, la creciente presencia marítima y portuaria de China a la seguridad y soberanía de los países sudamericanos, almirante. Ok, yo creo que es importante precisar que en el caso Perú, yo voy a hablar básicamente del caso Perú porque cada Por país tiene supuesto. su particularidad. En el caso nuestro, desde el año 93, con la constitución que dio el ingeniero Fujimori, las inversiones extranjeras y las inversiones nacionales tienen el mismo tratamiento igualitario. Es decir, cualquier empresa extranjera, sea de la nacionalidad que sea, que viene a invertir en el Perú, tiene el mismo trato que una empresa peruana. En ese sentido, en cuanto a las empresas extranjeras que han hecho inversiones en el ámbito marítimo, son varias. Hay inversiones en todo lo que son actividades de agencias marítimas, de remolcadores, de servicios a las naves, el mismo transporte por cabotaje, transporte marítimo y especialmente los puertos. Nosotros tenemos puertos, más o menos 48 puertos o terminales en el litoral, de los cuales 8 son concesionados a empresas extranjeras, excepto uno en Matarani, que es una empresa peruana, pero que también tiene capital extranjero. Y esas empresas han recibido la concesión para operar los terminales con cargo a poder invertir en esas concesiones. Y hay una en especial, que es una empresa china, que se llama Shougang, que en el año 1992, antes que se diera la Constitución, participó en una licitación internacional y actúa como un enclave, prácticamente como un puerto privado. Ellos, a través de esta licitación, no solamente ellos no recibieron una concesión, sino recibieron en propiedad Sí. todos los activos de una minera de hierro,
y explotan una mina de hierro, la mina más grande del Perú en hierro, que exporta básicamente al Asia el hierro en granel, ¿no? Entonces, esta inversión china que fue del año 92 es un poco emblemática en la zona, por tanto que tiene casi más de 30 años operando y han tenido una serie de conflictos laborales, sociales, en la zona donde opera. Repito, ¿por qué? Porque fue la primera privatización que hizo el ingeniero Fujimori en el año 92, pero que no fue una concesión, sino fue una venta en propiedad. Es decir, que el Estado chino tiene una mina de hierro y un área grande de cerca de 3.000 hectáreas o más, que abarca parte de ese distrito. Y ahí esta empresa china no solamente opera el puerto y tiene la flota de buques a granel para exportar el hierro, sino que también maneja la electricidad y el agua del distrito donde está ubicada. Y ahí es donde se generan, y obviamente la mayoría de la población económicamente activa trabajaba para esta mina. Anteriormente era una mina norteamericana, todo el campamento era norteamericano, era la Marcona Company, que estuvo desde los años 50 hasta el 72, que fue expropiada por el gobierno, ¿no? Y comenzó a trabajar como una mina estatal, como una empresa estatal que operaba la mina, el puerto, pero obviamente algunas empresas estatales no son tan eficientes y por eso en el periodo de privatización se vendió. Ese es uno de los temas que preocupa. Como usted conoce, la influencia china en la región está enfocada a varias áreas, ¿no? Al área de la minería, acá hay muchas posesiones mineras que han sido adquiridas por empresas chinas. Al área de energía, casi en los últimos 5 años, la mayoría de las empresas eléctricas y de distribución eléctrica en el área de Lima han sido adquiridas por empresas chinas. Actualmente, a la fecha, el 100% de la generación y distribución eléctrica en Lima está en manos de empresas chinas. Bastante importante también, justamente tocando sobre ese tema, hay que ver que China se estaba apoderando de muchas cuestiones de ese lado. Ahora, partiendo justamente de los riesgos, ¿cuáles son los riesgos estratégicos para América Latina? En este caso, si se delegan infraestructuras críticas como puertos a empresas chinas, almirante. Bueno, de acuerdo al libro blanco del gobierno chino del año 2008, ellos tenían una visión muy especial de cómo entrar en América Latina y cómo poder tener una serie de influencias, ¿no? Que van por lo económico, por las inversiones, por los préstamos para obras y también en la parte cultural. En el caso especial de Perú, no sé si usted conoce, pero nosotros tenemos presencia de inmigrantes chinos desde 1860 más o menos, ¿no? Acá vinieron muchos inmigrantes chinos en esa época como mano de obra para las plantaciones agrícolas de la costa, se quedaron, formaron familias y es digamos, una parte de la cultura que está arraigada acá básicamente de la zona de Cantón. Trabajaron mucho en la parte comercial y después en la parte gastronómica. Entonces acá en Lima y en el Perú en general hay miles de restaurantes chinos que se conocen como chifas y el peruano tiene interiorizado en sí la comida china, ¿no? Y tiene mucho acercamiento a la cultura china en ese sentido, en general. Entonces, China dentro de su esquema de desarrollo, que lo viene haciendo hace muchos años, con un desarrollo económico muy grande, ha mirado a América Latina como un proceso de inversión, pero ellos no manejan el corto plazo, siempre es el largo plazo, ¿no? A largo plazo. El largo plazo para ellos son 100 años, el corto plazo puede ser 20 años y el mediano 50 años. Y básicamente están enfocados en la extracción de materias primas, básicamente minerales, hay también harina de pescado que se saca, hay pesca de pota muy cerca en el mar peruano, cerca del límite que tenemos. Y junto con la minería, también han invertido en lo que es el sistema de energía, para poder tener la energía que alimente
a sus minas, en la operación de sus minas, y obviamente también en lo que implica lo que es los puertos. Yo le hablaba de San Juan de Marcona hace unos instantes, y en el año 2022 justamente se produjo ya una licitación a nivel internacional, y hay otra empresa china muy grande que ha adquirido, ya eso sí a través de una concesión, no en propiedad, la posibilidad de hacer un nuevo puerto cerca de Marcona, es decir, en un área muy corta habría 2 puertos chinos. San Nicolás viene funcionando del año 92 en manos de empresas chinas, y este es un puerto nuevo, pero básicamente, y acá yo hablo ya a título personal por la experiencia que he tenido en el tema, yo fui contratado para desarrollar un proyecto portuario justamente en Marcona, y el opositor o el contrincante en este caso era esta empresa china. Pero por más que hicimos ver a algunas autoridades, este es un puerto que va a ser de uso público, pero que el 95% de la carga es básicamente de una mina china que se llama Pampa de Pongo. Es decir, toda esa zona central, a unos 500 kilómetros al sur de Lima, que es la zona minera por excelencia, prácticamente la salida está en manos de empresas chinas. Shogan, que tiene la propiedad, es un puerto exclusivo para hierro, y Pampa del Pongo va a tener este puerto en Marcona básicamente para sacar su mineral. Aunado a esto, el año 2024 se ha puesto en operación ya el terminal multipropósito de Chancay, que ustedes de repente lo han escuchado nombrar. Esta es una gran inversión china de la COSCO Shipping. COSCO Shipping tiene el 60%, el 40% lo tiene una empresa peruana, Volcan. Han invertido en esta primera fase 1.300 millones de dólares. Es un puerto de último modelo. Todas las operaciones portuarias están automatizadas. Está prácticamente considerando dentro de lo que se llama un clúster logístico, donde va a estar el puerto de Chancay. Básicamente está a 80 kilómetros del puerto del Callao, que es el principal puerto nuestro, donde funcionan 2 operadores portuarios, APM Terminals y Dubai Port. Pero junto a esto ahí viene un parque industrial que se va a hacer, y el gobierno está por aprobar, todavía está en discusiones, la creación de las zonas económicas especiales. Porque obviamente, así como China, entiendo que otros países también han manifestado su interés en hacer en esa zona económica especial inversiones para poder darle valor agregado a una serie de productos y exportarlos. Y la importancia que tiene el puerto de Chancay es que reduce de una manera significativa los días de transporte de la carga de esta parte de América hacia el Asia, ¿no? De 30 y pico días que hay, está bajando ya 23. Esto está en operación desde noviembre recién, pero junto con esta actividad del puerto de Chancay, han surgido algunos temas. Por ejemplo, este era un puerto privado, pero por el volumen de inversión lo han autorizado que sea un puerto privado, pero de uso público. Y esto está marcado en las normas portuarias nuestras, ¿no? Hay una ley de desarrollo portuario. Y ha habido un primer clinch, digamos, entre el gobierno y la empresa china, que tiene la mayoría de las acciones, porque ellos no quieren que el organismo supervisor del transporte, que se llama OCITRAN, que es el que chequea las tarifas, que se estén dando bien los pisos, etcétera, no quieren que el OCITRAN lo fiscalice. Ya quieren tener amplia libertad. Y eso está todavía en discusión, porque al ser un puerto público, corresponde que el organismo de supervisión también lo controle, porque ellos le van a dar servicio a los terceros, ¿no? Junto con esto, ha habido un cambio en la ley de marina mercante que nosotros tenemos desde el año 2003. Y, por ejemplo, para todo lo que es el transporte de cabotaje, que era el transporte entre puertos peruanos de mercancías, se ha modificado la norma, y antes, que estaba totalmente reservado a los nacionales y a los buques de bandera peruana, se ha aperturado
a que sean buques de bandera extranjera que no necesariamente tienen que tener oficina instalada en el Perú. Y entendemos que seguramente detrás de esto hay alguna intención de que el transporte de carga, porque nosotros tenemos la carretera panamericana que es paralela al litoral, que está saturada de carga, entonces cuando los puertos, que cada vez estamos viendo mayor cantidad de contenedores y carga en general, hacen el transporte por carretera, y lo que se está solicitando y pidiendo, y es un poco el objetivo de esta norma que ha sido modificada, es que se amplíe el transporte por vía marítima. Y entendemos que ahí también hay intereses de empresas chinas de tomar este medio de transporte, ¿no? Porque ya con el funcionamiento del puerto de Chancay desde noviembre, ya hay buques de COSCO Shipping, que tiene el 60%, que están haciendo el movimiento de carga de algunos puertos chilenos hacia Chancay, y de puertos de Colombia y de Ecuador también hacia Chancay. Es decir, ya hay mayor presencia, no solamente en el puerto, sino también de transporte marítimo de naves de la COSCO Shipping, ¿no? Ahora, hablando un poquito justamente en relación a lo que estabas manifestando, justamente sobre esos controles que no se quieren hacer y todas esas cuestiones. En este caso, ¿por qué sería justamente, por qué es tan vital que Paraguay mantenga ese control soberano sobre sus vías fluviales y fronteras marítimas en contextos de inversión extranjera? Te lo hago justamente consultando de cómo verías eso desde Paraguay. Sí, obviamente al ser invitado a esta reunión tan importante que organizan el día 29, y la experiencia que he tenido, yo soy oficial de Marina, pero calificado en hidrografía, que es la especialidad de manejo para todo lo que es puerto, navegación, transporte, y gran parte de mi carrera me he enfocado en las vías fluviales. He estudiado las cuencas fluviales, donde deben estar ubicados los embarcaderos y los puertos. Tenemos el río Amazonas, que tiene un movimiento terrible en cuanto a su cauce. Y he conocido algo de lo que implica para Paraguay la hidrovía Paraguay-Paraná, y la salida, ¿no?, por el río La Plata. Y obviamente ustedes manejan gran parte de su movimiento logístico y comercial por la vía fluvial, ¿no?, a través de la hidrovía, que obviamente puede ser mejorada por algunos trabajos de dragado o lo que fuera, pero es un trabajo que maneja básicamente Paraguay, maneja sus puertos y sus principales puertos que tiene para esto, y la flota, según tengo entendido, casi el 94% de la flota que se maneja por la hidrovía es de Paraguay, un poco de Argentina y algo de Uruguay, pero la mayor cantidad es de Paraguay. Entonces sería un poco preocupante, porque al final las inversiones las puede hacer una compañía, como ha sucedido en el Perú, la puede hacer una compañía holandesa, y a los 2 años venden las acciones y la compra una empresa china a 5 veces lo que porque es una realidad la cantidad de dinero que maneja el Estado chino para inversiones, no se puede comparar con. Es muy difícil, ¿no? Digamos, ser un competidor en algunas cosas cuando ellos tienen el interés. Entonces, una cosa que nos ha sucedido a nosotros, con el cambio de la ley de cabotaje que le mencioné hace un rato, donde tenían que ser buques de bandera peruana, tripulación peruana, la empresa domiciliada en el Perú tenía que tener más del 50% de capital, etcétera, se cambiaron las reglas de juego. Entonces, ese cambio de regla de juego es que actualmente los buques mercantes de bandera peruana no pueden competir con los buques de bandera extranjera, porque el precio del combustible para ellos es más barato. No tienen una serie de cargas tributarias a la planilla que la tenemos acá, etcétera. Y eso, al final, lo que está ocasionando es que los pocos buques que teníamos para carga y pasajeros de bandera nacional ya prácticamente no quieran participar. Les conviene más cambiar a un país de conveniencia, como de otra bandera. Entonces sería muy riesgoso para Paraguay
y creo que deberían evaluar y con una visión prospectiva de cuáles podrían ser los peligros de estos cambios en el caso no utópico de que quieran realmente invertir de una manera significativa, ya sea en operación y mejoramiento de infraestructura portuaria, como también podría ser en el mejoramiento de la hidrovía. De mi experiencia trabajando en el Amazonas, cerca de Colombia, las dragas más grandes del mundo para dragado son chinas y el costo de operación son los más baratos. Entonces, inclusive ellos dragan los puertos americanos. Entonces, hay que mirar con visión de país qué es lo que conviene, ¿no? Nosotros tenemos inversiones chinas, bienvenidas, y tenemos inversiones holandesas, americanas, en menor proporción. Creo que Estados Unidos se olvidó del continente sudamericano y ha dejado que el poder económico, ¿no? Y la visión estratégica de China ingrese. Sabemos lo que ha pasado en Ecuador, Sí. lo que ha pasado en Venezuela, algunos ejemplos en Brasil y en Argentina. Entonces, esa es una visión geopolítica y estratégica del gobierno de la República Popular China, que está viendo con una visión de muy largo plazo cómo también tener asegurados sus mercados para los productos que cada vez lo desarrolla con mayor tecnología propia, ¿no? Yo creo que para ustedes que la hidrovía es básica y que la flota Depende de eso. más de 3.000 embarcaciones y Sí. 400 remolcadores que tienen, de alguna manera hay que preservarlos en cuanto a visión de negocio como país. Yo no conozco mucho en detalle, yo no sé si son empresas estatales o algunas privadas estatales, pero entiendo que la mayoría de los buques, si son nacionales, tienen que estar con tripulación paraguaya o nacionalizada paraguaya. No solamente el capitán, sino también la tripulación. Esa sería una reflexión. Nosotros tenemos, obviamente yo no soy un experto geopolítico económico, pero conozco algo por la carrera que he tenido Por y supuesto. mi experiencia, y hay muchos especialistas y algunos estadistas políticos y economistas que dicen, bueno, bienvenidas las inversiones, pero hay que estar atento a cuánto se puede aperturar un país para las inversiones y qué cosas se debe regular y cuidar, y segundo, cómo supervisar, ¿no? Porque cuando hay tanto dinero de por medio, a veces se relajan las normas de internas y los propios parlamentos van liberando cosas para que vengan más inversiones, pero que a la larga pueden tener algunos problemas. Unas consecuencias, claro. Almirante, agradezco muchísimo su intervención, agradezco mucho nuevamente que haya aceptado esta entrevista, porque gracias a eso nos estamos dando cuenta, y no solo yo, sino la audiencia en sí, ¿verdad? Que es muy, pero muy importante tener en cuenta algunos puntos claves y no solamente decir, no, esta es una buenísima inversión que me va a generar tanto dinero y tantas cosas, pero así como estabas mencionando, a la larga viene otra empresa, te compra tus acciones y ya no sabes cómo se está manejando de ese lado, que es algo bastante preocupante y justamente ya uno después de eso ya no puede tener ese control. Es correcto. Es correcto porque como en el caso de ustedes, también creo que es como en el Perú, la inversión extranjera se le da el trato igualitario que el nacional. Por supuesto. Inclusive para repatriar beneficios, etc. Entonces, en esta globalización que existía, uno sabe, se hace una concesión a quién le entrega en su momento, o sea, una empresa, quién comienza, pero no sabe en qué momento cambia de mano, ¿no? Así mismo. Sí. Le agradezco muchísimo esta entrevista y vuelvo a reiterar para la gente que quiera verte justamente el 29 de mayo en el Hotel Crown Plaza. Estarás con nosotros justamente aquí en Paraguay para una gran conferencia que estarás dando justamente en este foro internacional, desarrollando el tema importante del rol de la soberanía frente a China, para profundizar un poquito más justamente sobre este tema en específico y para que la gente también pueda conocer esa experiencia que has tenido justamente, porque ¿quién más, si no sos vos
para darnos, iluminarnos justamente sobre esta cuestión bastante importante que no hay que dejar de lado, hay que tenerlo presente totalmente, no solamente es algo interno, todo lo interno y externo, justamente el derecho internacional público es algo bastante importante, por eso es que hay que tener esa noción de que si descuidamos esa cuestión, esa misma soberanía, esa misma seguridad, puede ocurrir lo que estabas mencionando y de hecho ocurre, no solo que puede ocurrir, ya hay unas experiencias terribles como lo dijiste y de esta manera es importante también que siempre nos enfoquemos a esos puntos claves que tienen que, por supuesto, favorecer a lo que es el país y atender de alguna u otra manera para que no caigamos a un error que nos puede costar justamente nuestro territorio, en este caso, almirante. Sí, justamente para la presentación yo voy a enfocarme una parte de ella en cuanto a los problemas generados, porque con el caso de Marcona, como señalé hace un momento, Sí. el hecho de no ser concesión, sino haber sido vendido, genera una particularidad que nos ha causado en el tiempo una serie de problemas, ¿no? Problemas laborales, problemas sociales, ambientales, de control de aduana, etcétera, etcétera. Y eso es una de las cosas que creo que en general en Sudamérica no deberíamos caer y estar siempre prevenidos, porque esto es una lucha geopolítica que va a continuar y se va a intensificar. Ya lo estamos viendo con el problema de los aranceles entre Estados Unidos y China, y nos van a ir arrastrando en esta competencia entre dos grandes, ¿no? Mencionando justamente que inclusive en algunos países eh, las miras son de aquí a 10 años, pero si vamos a hablar de países de primer mundo, los resultados que uno quiere y que uno siempre trabaja es de aquí a 100 años. O sea, no podemos competir con algo tan grande de esa manera si caemos en este tipo de errores, almirante. Sí, así es. Es correcto lo que tú dices. Agradezco muchísimo nuevamente su tiempo. Estoy muy feliz de poder compartir contigo este espacio y le esperamos con muchas ansias justamente para este 29 de mayo que estará presente aquí con nosotros en Paraguay. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la entrevista y un saludo para toda la audiencia y esperamos vernos allá estando en Asunción.